Un niño pobre encontró un caballo flaco que nadie quería. Hasta que él lo montó, San Cristóbal de la Sombra no era un lugar donde la verdad se manifestara con estruendo, sino un sitio donde se filtraba lentamente, como la humedad de los muros de adobe milenarios. El aire, pesado y denso, con el aroma a tierra mojada y a secretos guardados durante generaciones, parecía resistirse a la lógica del siglo actual. En este nicho de orgullo oxidado y linajes extintos, la desaparición de Donato Vargas, el último de su estirpe, no fue tratada como una tragedia, sino como una inconveniencia social, un incómodo hueco en la tapicería de la alta sociedad. Todos murmuraban que Donato, acorralado por las deudas que su abuelo había acumulado en un frenesí de apuestas ecuestres, simplemente había huido, dejando atrás la vasta Hacienda del Sol y su legado. La policía local, complaciente y ligada por viejos favores, archivó el caso con una celeridad sospechosa que olía a colusión. Fue la llegada de Elías Vega, un joven detective de la metrópoli, lo que reabrió la herida purulenta del pueblo. Vega no poseía el carisma ni el nombre de cuna que San Cristóbal valoraba. Era, para ellos, un forastero con ojos demasiado perspicaces. Su presencia era la encarnación de la verdad subestimada, el caballo flaco que nadie quería tocar, ignorado, considerado débil, pero con una resistencia oculta que la negligencia y el tiempo no habían podido doblegar. La investigación de Vega comenzó no en los salones polvorientos de la hacienda, donde se asumía que se encontraban las pruebas de la huida, sino en los establos. El detective no buscaba pagarés firmados con tinta desvanecida, buscaba algo más íntimo, la fisura que revelara la mentira estructural. La gente del pueblo, incluso los pocos sirvientes que quedaban en la vasta propiedad, insistían en que Donato había desaparecido justo después de vender, a un precio ridículamente bajo, su único activo que aún conservaba un valor simbólico. Un semental de carreras pura sangre, débil y enfermizo, llamado Ceniza. Este detalle era la espina clavada en la garganta de Vega. Donato Vargas era un hombre arruinado, sí, pero su obsesión, el núcleo de su identidad, era la cría de caballos, era su último vestigio de nobleza. ¿Por qué vender el animal, incluso uno moribundo, justo antes de huir y por una miseria irrisoria? El comprador, el nuevo dueño de los terrenos que bordeaban la Hacienda del Sol, era César Rulfo, el industrial recién llegado que había aprovechado la miseria de la familia Vargas para adquirir sus tierras por medio de maniobras financieras cuestionables. Rulfo representaba la nueva riqueza, brusca y sin pedigrí, dispuesta a pisotear la tradición y la justicia. Vega estudió meticulosamente las fotografías tomadas por la policía local en el establo antes de la transacción. El semental, Ceniza, aparecía en ellas como una sombra huesuda, casi un espectro de lo que fue. Lo que verdaderamente intrigó al detective no fue el estado deplorable del equino, sino la correa de cuero que utilizaba. Era vieja, desgastada por años de uso, pero de una calidad exquisita, con una hebilla de plata pequeña y ovalada, grabada con un diminuto y particular sello, un sol eclipsado. Todos en San Cristóbal sabían que el sello del sol eclipsado era el emblema personal de Donato Vargas, un capricho que usaba exclusivamente en sus pertenencias más íntimas y queridas, aquellas que no le había arrebatado la bancarrota. La hebilla, sin embargo, no fue registrada en el inventario como parte de la venta a Rulfo. De hecho, desapareció junto con Donato. Este era el primer indicio firme de que la desaparición no era una fuga voluntaria, sino una puesta en escena meticulosamente elaborada, una treta sofisticada. El caballo flaco, Ceniza, fue el cebo, la distracción perfecta para desviar la atención de la hebilla faltante. Si Donato se había deshecho de lo que más amaba de una manera tan descuidada,
era porque algo infinitamente más valioso y peligrosamente expuesto estaba en juego. Elías Vega, el detective ignorado por la élite local, sintió que había montado finalmente a ese caballo olvidado y que éste, aunque débil, lo llevaría directamente al corazón oscuro de San Cristóbal, donde la verdad había sido enterrada bajo capas de decepción y avaricia. La búsqueda no implicaría rastrear a un hombre fugitivo, sino desenterrar el secreto que el semental moribundo había transportado en silencio a manos del enemigo. San Cristóbal de la Sombra, a pesar de su nombre evocador de lo celestial y lo oculto, era un municipio regido por la dura y prosaica realidad de la deuda. La hacienda, ahora envuelta en litigios y silencio, se erigía como un monumento a la caída de una familia que había gobernado las tierras por 3 siglos. Donato Vargas no era un fugitivo común, era el último guardián de un secreto familiar que, según los rumores más persistentes, superaba el valor de todas sus propiedades. Este secreto, custodiado celosamente, no era tangible en lingotes de oro, sino en información, en la capacidad de desacreditar a la misma élite que ahora se regodeaba con su caída. Vega sabía que la desaparición de Donato era la conclusión lógica de una campaña de acoso financiero orquestada. El principal beneficiario de esta debacle era, innegablemente, César Rulfo. El detective se enfocó en Rulfo con la precisión de un halcón, no solo por la compra oportuna del semental, sino por el patrón de adquisiciones agresivas que amenazaba con reconfigurar el poder regional. Rulfo no solo había comprado el caballo moribundo, sino que había insistido en llevarlo personalmente a su propia, recién construida propiedad a las afueras. La hipótesis de Vega era simple en su complejidad. El caballo no era el objeto vendido, sino el contenedor. La correa con la hebilla del sol eclipsado era, probablemente, la clave de acceso a algo que Donato no podía permitirse perder ni dejar a la vista. El semental, debilitado y al borde de la muerte, había sido la excusa perfecta para transferir un objeto de crucial importancia directamente a las manos de Rulfo, o de alguien que se hacía pasar por Rulfo. El primer paso de Vega fue adentrarse en la burocracia local, un laberinto de papeles amarillentos y favores políticos. Se encontró con la resistencia pasiva de la policía local, liderada por el comisario Ramiro Trejo, un hombre de maneras lentas y lealtades oscuras. Trejo se limitaba a citar el informe oficial: suicidio o huida, caso cerrado. Esta obstinación solo sirvió para confirmar la corazonada de Vega. Había una conspiración de silencio. Vega, siguiendo su instinto, se trasladó de la hacienda al establo de Rulfo. La nueva propiedad era un contraste brutal con la decadencia de los Vargas: acero, cristal y una tecnología de vigilancia sofisticada. El semental Ceniza había muerto apenas una semana después de su traslado. Rulfo había ordenado incinerar el cuerpo inmediatamente, sin autopsia. Esta prisa despertó todas las alarmas en el detective, confirmando que la verdad yacía enterrada bajo cenizas literales y metafóricas. El caballo flaco, al morir, había cumplido su misión final: ocultar un secreto tan grande que su descubrimiento amenazaba con dinamitar los cimientos de San Cristóbal. La investigación se centró en descifrar el destino de la hebilla desaparecida y lo que ésta representaba. Vega sospechaba que Donato había planeado su propia desaparición, no como un escape, sino como una trampa elaborada. Si Donato había entregado voluntariamente el semental a Rulfo, fue para enviar un mensaje cifrado, un último acto de desafío. La hebilla pequeña, con ese grabado único del sol eclipsado, no era solo un adorno. Tras una minuciosa revisión de los archivos históricos de la familia Vargas, Vega descubrió que el emblema era, históricamente,
el sello utilizado por los notarios de la región para autenticar documentos particularmente sensibles, aquellos que no debían ser registrados públicamente. La implicación era asombrosa. La hebilla faltante no era solo un objeto de plata, era la llave o el sello de autenticidad de un documento explosivo que Donato había logrado ocultar antes de desaparecer. Un documento que comprometía a Rulfo y posiblemente a las familias que lo respaldaban. Elías Vega se había convertido en el jinete solitario de un misterio donde la línea entre la justicia y la venganza personal se difuminaba. Necesitaba encontrar el documento antes de que Rulfo, ahora plenamente consciente del riesgo, pudiera rastrearlo y destruirlo. La búsqueda lo llevó de vuelta a la Hacienda del Sol, específicamente a la biblioteca privada de Donato, un mausoleo de libros raros y olvidados. Aunque la policía local había registrado el lugar superficialmente, Vega empleó la lógica. Si el sello era notarial, el documento debía estar escondido en un lugar que simulara el orden burocrático. Se enfocó en una sección de libros sobre historia regional, densos y rara vez consultados. Detrás de una edición encuadernada en cuero de un tratado sobre la ley agraria del siglo XIX, Vega notó una ligera decoloración en la madera del estante. No era polvo, sino un indicio de que algo había estado allí de forma permanente, protegiendo esa sección del estante de la luz. Tras retirar el libro, encontró un compartimento secreto, oculto con la misma maestría que una araña teje su tela. Dentro había un sobre de pergamino sellado con cera antigua, pero el sello no era el del sol eclipsado, era el de los Vargas en plenitud, un sol radiante. La decepción fue momentánea. Al abrir el sobre, Vega no encontró el documento que buscaba. En su lugar había un mapa dibujado a mano de la red de túneles de drenaje bajo la hacienda, un sistema de galerías subterráneas que se extendían hasta las afueras de San Cristóbal. En el centro del mapa, marcado con tinta roja, se encontraba un punto clave, y al lado, escrito a mano, Ceniza, último viaje. Donato no había huido, había sido llevado. Y el caballo en su traslado había sido la distracción final para asegurar que la hebilla llegara a su destino. El detective Vega comprendió el macabro plan. Rulfo había adquirido el semental para obtener la hebilla, creyendo que esta era la clave de la fortuna familiar. Pero Donato, con un ingenio desesperado, había utilizado el animal como un señuelo. La hebilla del sol eclipsado no estaba en la correa, había sido adherida sutilmente a los herrajes especiales que Ceniza usaba en sus pezuñas, aquellos herrajes diseñados para amortiguar el dolor de sus articulaciones enfermas. El animal había sido un portador de la verdad, un mensajero inadvertido. Elías Vega se dirigió inmediatamente a la oficina del comisario Trejo, no para pedir ayuda, sino para confrontarlo. Trejo, con su rostro impasible y su camisa almidonada, escuchó la teoría del detective con una mezcla de tedio y desprecio. Vega no habló de mapas ni de túneles, solo del caballo. Describió cómo la hebilla faltante, el verdadero secreto de Donato, no estaba hecha de plata, sino de una aleación de bronce y zinc, pintada para parecer plata. Su valor material era nulo, pero su valor funcional era incalculable. Trejo se impacientó, su respiración superficial traicionando su fachada de calma. Vega reveló su conocimiento de que Rulfo, al descubrir la hebilla falsa en la pezuña de Ceniza, se había dado cuenta de que el verdadero secreto de Vargas seguía oculto. La prisa por incinerar el caballo era para evitar una autopsia, no solo para deshacerse del cadáver, sino para ocultar la evidencia de la hebilla falsa. No buscamos un fugitivo, comisario, afirmó Vega con convicción. Buscamos un cuerpo, y sé exactamente dónde fue a parar gracias al mapa que el caballo flaco dejó. La tensión en la oficina se cortó con la navaja de la verdad. Trejo intentó negarlo,
Pero Vega ya había movido su ficha maestra. El industrial Rulfo no había actuado solo. Necesitaba un cómplice con acceso a la burocracia policial, alguien que pudiera garantizar el silencio y el informe de fuga. Trejo, ahogado por las deudas y la ambición, era el candidato perfecto. El mapa de los túneles no era un plan de escape, sino el croquis de un entierro. Los túneles de drenaje, conocidos por ser profundos y olvidados, conducían a una bóveda de almacenamiento de agua seca justo debajo de la nueva propiedad de Rulfo. La ubicación era irónica. Donato Vargas había sido enterrado bajo la tierra que había sido arrebatada a su familia, su cuerpo sirviendo como un trofeo macabro para Rulfo y Trejo. El operativo de excavación en la bóveda, forzado por una orden judicial obtenida subrepticiamente por Vega, confirmó sus sospechas. No encontraron a Donato Vargas, sino algo aún más inquietante: un cofre de hierro sellado. El cofre estaba incrustado en la tierra húmeda, justo donde el mapa indicaba el último viaje de ceniza. La ausencia del cuerpo de Donato añadió una capa final de complejidad. No había sido enterrado allí. El caballo flaco, al final, había mentido solo a medias. Rulfo y Trejo fueron detenidos inmediatamente por obstrucción a la justicia y conspiración para encubrir la desaparición, pero el caso de homicidio seguía sin resolverse. Al abrir el cofre, el verdadero premio salió a la luz. No era dinero ni joyas. Era un conjunto de libros contables originales y auténticos que detallaban la transferencia fraudulenta de títulos de propiedad y los sobornos a funcionarios públicos de la región a lo largo de 2 décadas. El sello notarial de Donato, el sol eclipsado, no estaba en una hebilla, sino impreso en cada página clave de los libros. Estos documentos no solo incriminaban a Rulfo por métodos mafiosos en sus adquisiciones, sino que también revelaban una red de corrupción que llegaba hasta el gobernador de la provincia. Donato Vargas no había sido asesinado por huir, sino por ser la única persona viva con acceso a esta información explosiva. Elías Vega, el detective ignorado, se dio cuenta de que su misión no era encontrar a Donato, sino asegurarse de que su legado de verdad sobreviviera a su desaparición. Los libros de contabilidad eran el elixir que traería la justicia a San Cristóbal. El caballo flaco, subestimado y sacrificado, había sido el mensajero final de la verdad, utilizando su traslado y muerte para desviar la atención hacia un falso rastro, la hebilla, mientras el verdadero tesoro permanecía oculto y seguro en el subsuelo. La verdad sobre Donato Vargas finalmente emergió, limpiando la sombra que se cernía sobre la justicia. Donato no estaba muerto. Había orquestado una elaborada simulación de su propia muerte. Los libros de contabilidad contenían una nota final dirigida a Vega, esperando a ser leída por un detective lo suficientemente inteligente como para desconfiar de las apariencias. La nota explicaba que, sabiendo que Rulfo vendría por él, había entregado el semental como distracción, sellando los documentos y escondiéndolos. Donato había huido de San Cristóbal semanas antes, utilizando un pasadizo secreto conocido solo por los Vargas. Y ahora, con la red de Rulfo desmantelada por la evidencia del cofre, estaba listo para reaparecer y reclamar su justicia. La revelación de que Donato Vargas estaba vivo fue el golpe final para César Rulfo y el comisario Trejo, quienes ahora enfrentaban cargos mucho más graves que el simple encubrimiento. La búsqueda del cuerpo había terminado en el hallazgo de la evidencia, probando que la verdad, incluso cuando está oculta bajo la forma de un caballo enfermo y despreciado, siempre encuentra la manera de salir a la luz, montada por aquel que es capaz de ver más allá de la superficie. San Cristóbal de la Sombra fue forzado a enfrentar su propia podredumbre gracias al detective forastero y el secreto transportado por el semental moribundo. La justicia, aunque tardía, había cabalgado sobre las cenizas del engaño. Los documentos, meticulosamente organizados, recuperados del antiguo cofre,
contenían las coordenadas no solo de la avaricia individual, sino de una arquitectura de corrupción institucional vasta y profundamente arraigada. La caída de Rulfo y el comisario Trejo se convirtió rápidamente en un mero preámbulo. La evidencia apuntaba sin ambages a las altas esferas gubernamentales, revelando un esquema donde los favores políticos y la aprobación de licencias fraudulentas se intercambiaban por el silencio y la lealtad. Elías Vega, el detective que se había atrevido a hurgar en las sombras de San Cristóbal, se vio de pronto en el epicentro de un vendaval político que superaba con creces los límites de un simple caso de desaparición. A pesar de ello, la verdadera batalla residía en la capacidad de la justicia para digerir una verdad tan tóxica. La Fiscalía General del Estado, hasta entonces una entidad percibida como un bastión inamovible de complicidad, se vio forzada, bajo la presión mediática que generó el escándalo, a iniciar una serie de investigaciones estructurales sin precedentes. Se descubrió que los sobornos, detallados con precisión quirúrgica en los libros de Donato, permitían la evasión fiscal masiva de las grandes corporaciones y el desvío sistemático de fondos cruciales destinados a infraestructura vital, como sistemas de riego y escuelas rurales. Piénsese en la carretera prometida por años a las comunidades agrícolas, cuyo presupuesto había sido redirigido para financiar la lujosa remodelación de las residencias privadas de varios funcionarios de alto rango, ahora implicados directamente en la trama. Más allá de lo evidente, la reaparición de Donato Vargas no fue un acto impulsivo de un hombre buscando venganza, sino una maniobra calculada con la precisión de un ajedrecista experimentado. Donato no regresó a San Cristóbal clamando justicia popular. Por el contrario, se presentó ante las autoridades federales en la capital, a cientos de kilómetros de distancia, ofreciendo un testimonio irrefutable a cambio de protección total y la garantía de que su evidencia sería usada para desmantelar la red en su totalidad. Este movimiento estratégico transformó el caso, mutándolo de un misterio local a un escándalo de repercusiones nacionales, demostrando que su desaparición había sido el primer paso de un plan de contingencia diseñado para sobrevivir a sus captores. Consecuentemente, San Cristóbal de la Sombra experimentó una metamorfosis incómoda y dolorosa. Los habitantes, acostumbrados a la dulce mentira de una estabilidad basada en la sumisión silenciosa, se vieron obligados a enfrentar la amarga verdad de su propia negligencia cívica. La desconfianza se extendió por el tejido social, minando las relaciones cimentadas en el respeto simulado hacia las viejas castas. Ahora, al caminar por la plaza, la atmósfera no era de celebración por la justicia, sino de profunda inquietud. La sociedad se sentía como un cristal agrietado que amenaza con romperse al menor temblor. Elías Vega, de forastero a catalizador, tuvo que adaptarse a una nueva realidad donde su victoria no era la admiración popular, sino la carga de ser el depositario de la verdad que nadie quería tocar. Su trabajo evolucionó. Dejó de ser la búsqueda solitaria de pistas físicas para convertirse en la compleja gestión del caos político. Aún más significativo, la esencia de la investigación mutó de un misterio individual a una profunda reflexión sobre el coste de la integridad en un sistema carcomido. Su única recompensa tangible fue la certeza de haber reconocido el valor oculto en aquello que todos despreciaron: el caballo flaco, mensajero de una verdad tan pesada que solo la negación colectiva podía haberla ignorado por tanto tiempo. De esta manera, la verdad, una semilla sembrada en la desesperación y transportada por la ironía del engaño, finalmente floreció, exigiendo una cosecha de rendición de cuentas que cambiaría para siempre el panorama moral de la región.
La reconfiguración topográfica y moral de San Cristóbal de la Sombra fue un proceso lento, semejante al asentamiento de la tierra después de un sismo devastador. La Hacienda del Sol, liberada del yugo de los Vargas y de la amenaza de ser absorbida por los intereses de Rulfo, fue sometida a un riguroso proceso de expropiación social. Por consiguiente, el vasto complejo, otrora símbolo de decadencia aristocrática y de opresión silenciosa, comenzó su metamorfosis hacia un centro comunitario. Sus establos, antes testigos de intrigas y tragedias ecuestres, se transformaron en talleres de oficios para los jóvenes del municipio, una inversión en el futuro que contrastaba marcadamente con la fijación enfermiza del pasado. La tierra circundante, objeto de los manejos fraudulentos que Donato había documentado, inició un complejo proceso de restitución legal, desatando un verdadero terremoto jurídico en la región. No obstante lo anterior, la verdadera resolución no se midió en términos de leyes o sentencias judiciales, sino en la escisión psicológica que experimentó la comunidad. Aquellos que habían permanecido pasivos ante la injusticia ahora se sentían abrumados por un sentimiento colectivo de responsabilidad, la pesada carga de haber tolerado la corrupción como un mal necesario. La verdad, desenterrada con tanto esfuerzo, actuó como un potente reactivo químico sobre el tejido social, obligando a cada individuo a reevaluar sus lealtades. El silencio cómplice que había caracterizado a San Cristóbal durante décadas se quebró, siendo reemplazado por un nuevo, aunque incómodo, apetito por la transparencia y la participación cívica, un reconocimiento tardío de que la apatía es la forma más insidiosa de la servidumbre. Ahondemos en la transformación que sufrió Elías Vega, el arquitecto de esta revelación. El detective rechazó categóricamente cualquier condecoración o ascenso que pudiera haberlo anclado a la burocracia estatal. Para él, el descubrimiento de la verdad no había sido una victoria gloriosa, sino una lección austera sobre la fragilidad del espíritu humano. Se retiró a un trabajo menos visible, llevando consigo una cicatriz moral profunda, la sabiduría de quien ha visto los engranajes del poder desnudarse por completo. La convicción que ahora lo guiaba era que la justicia, en su forma más pura, rara vez era una recompensa, sino una obligación agotadora y perpetua, una vigilancia que no admite descanso. Asimismo, la memoria de la trama se consolidó en una leyenda local, alejada de los titulares sensacionalistas. El recuerdo del semental maltratado, el caballo flaco cuya debilidad fue la armadura de la verdad, se convirtió en un mito fundacional para la nueva generación. Este animal, que nadie quiso montar por considerarlo inútil, simbolizaba la subestimación de lo esencial, una advertencia contra el juicio basado en la mera apariencia superficial. La lección implícita resonaba en cada rincón del municipio, que el engaño puede vestirse de opulencia, mientras que la autenticidad a menudo se oculta bajo la forma más humilde y desvalida. A fin de cuentas, la verdad es como un río que, aunque pueda ser desviado artificialmente por diques de mentiras y conspiraciones, inevitablemente recupera su cauce natural. El cierre del caso de San Cristóbal no ofreció un final feliz y pulcro, sino una conclusión más trascendente: la necesidad constante de la vigilancia. Los túneles de drenaje, el sistema subterráneo que había sido la clave del entierro de la evidencia, fueron sellados permanentemente con concreto reforzado, no con la intención de borrar la historia, sino de establecer un límite físico e irrefutable contra el regreso de la oscuridad. La justicia había cabalgado sobre el mensajero olvidado, dejando tras de sí un pueblo en proceso de reconstrucción, forzado a mirar la luz sin pestañear y entendiendo que la complejidad humana siempre exigiría una mirada aguda para distinguir la autenticidad del artificio.
La estela de los sucesos en San Cristóbal no dejó un vacío de poder, sino un ambiente de autoridad fracturada, una condición mucho más precaria que la tiranía conocida. El remanente de la casta privilegiada, aquellos que lograron esquivar las consecuencias directas de la purga, optó por una estrategia de invisibilidad, mutando su antigua ostentación en una prudencia casi monástica. A diferencia de lo esperado por la ciudadanía, la estabilidad no retornó con la caída de los conspiradores. En su lugar, emergió una atmósfera de vigilancia mutua donde la sospecha se institucionalizó, convirtiéndose en el nuevo pilar de la cohesión social. Los códigos de conducta se reescribieron silenciosamente. Ahora, la mayor transgresión no era el acto ilícito en sí mismo, sino el descuido en la ocultación. Esto provocó una remodelación profunda en la conciencia colectiva. La fe ciega en las instituciones se había desvanecido por completo, siendo reemplazada por un escepticismo activo. Los ciudadanos no esperaban ser protegidos, sino que se armaron de una cautela aprendida, entendiendo que la libertad recién adquirida exigía un escrutinio constante. Se comenzaron a establecer mecanismos informales de contrapoder, pequeños núcleos de fiscalización vecinal que ejercían presión sobre las nuevas administraciones, asegurando que la verdad desenterrada no volviera a ser sepultada por la conveniencia política. En el ámbito de la percepción personal, Elías Vega alcanzó una comprensión de la complejidad humana que trascendía el mero hecho criminal. Su resolución final no residía en la satisfacción de una carrera exitosa, sino en el reconocimiento de que la mentira es, en esencia, una arquitectura comunitaria. Se construye con la aceptación pasiva de la mayoría y no solo con la audacia de unos pocos. El misterio que realmente había resuelto no era la ubicación de un cuerpo o de unos documentos, sino la mecánica social que permite que la hipocresía se convierta en el cimiento de la convivencia. Para él, la verdad no era una lámpara que disipaba la oscuridad, sino un ácido que revelaba la corrosión interna. Por añadidura, la trascendencia del caso de San Cristóbal se cifró en su efecto pedagógico a escala regional. Se convirtió en un paradigma de cómo la indiferencia, maquillada como respeto a la jerarquía, genera una patología sistémica. El relato de la verdad oculta y del mensajero improbable resonó en municipios vecinos, funcionando como un espejo roto donde otras comunidades podían ver reflejadas sus propias disfunciones. El simbolismo del desvalido, de la pista ignorada, se transformó en una máxima moral, que los indicios más valiosos suelen encontrarse en los lugares menos obvios, desprovistos de gloria o poder. Finalmente, el cambio perdurable en San Cristóbal no se materializó en monumentos ni en ceremonias grandilocuentes, sino en la redefinición del paisaje sonoro y visual. Los edificios de la antigua élite, ahora deshabitados o reasignados a usos públicos, exhalaban un silencio diferente, ya no el silencio opresivo de la conspiración, sino el eco solemne de la rendición de cuentas. Las sombras de la tarde ya no parecían ocultar crímenes, sino que actuaban como recordatorios permanentes de la vigilancia que debe ejercerse sobre la luz. La comunidad, en su totalidad, había ascendido a un nuevo nivel de autoconciencia, entendiendo que la justicia no es un destino alcanzado, sino una trayectoria mantenida con esfuerzo diario. La resonancia de los hechos acaecidos en el municipio trascendió las fronteras administrativas y penetró en los círculos académicos y judiciales del país. El caso San Cristóbal, lejos de ser archivado como un expediente local más, se instituyó como un estudio paradigmático de la criminalidad organizada que opera bajo el manto de la decencia social. La metodología de la mentira, aquella estrategia de ocultamiento basada en depositar el secreto en el eslabón más débil y menos observable,
generó un cambio radical en la praxis investigativa. De ahora en adelante, la atención se dirigiría sistemáticamente no al activo evidente, sino al residuo, al objeto de descarte, al elemento que por su aparente falta de valor quedaba fuera de la ecuación del poder. Sin embargo, este triunfo de la lógica sobre la apariencia tuvo una contraparte existencial inevitable. La restauración de la legalidad supuso la pérdida definitiva de la inocencia comunitaria, inaugurando una era de escepticismo hipertrofiado. Ahora, la gente ya no confiaba en el rostro amable ni en la palabra empeñada, sino en la evidencia verificable. Esta nueva sabiduría era valiosa, actuando como un poderoso antídoto contra futuras manipulaciones, pero su efecto secundario era un enfriamiento de la espontaneidad social, una erosión de la fe ciega en el prójimo. La nueva convivencia, aunque más justa, se erigió sobre cimientos de desconfianza metódica, un precio alto por la verdad. Profundizando en esta perspectiva, la verdad revelada no se comportó como una luz instantánea que ciega, sino como un proceso geológico. Se demostró que la corrupción no es un evento puntual, sino una falla estructural que se propaga lentamente por la sociedad, dejando grietas imperceptibles en la ética pública. La lección última fue que la autoridad genuina no reside en el título o la riqueza acumulada, sino en la capacidad probada de un individuo para sostener y actuar conforme a hechos inconvenientes, sin doblegarse ante la presión de la narrativa dominante. La integridad se convirtió en el único capital verdaderamente escaso. Por consiguiente, la resiliencia cívica se fortaleció mediante la institucionalización de esta cautela. La Universidad Regional, en respuesta directa a la magnitud del engaño, estableció una cátedra permanente dedicada al estudio de la retórica de la negligencia, analizando cómo el discurso del poder utiliza la devaluación de ciertos elementos, los marginales, los débiles, los objetos insignificantes, para crear puntos ciegos intencionales. El conocimiento de esta mecánica de la decepción se convirtió en la principal herramienta de defensa colectiva, transformando una anécdota criminal en una herramienta de pedagogía política. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando ustedes se enfrentan a información descartada. ¿Es realmente inútil o está diseñada para que la perciban como tal? A modo de corolario de esta epopeya, la figura del detective Vega, ya desapegado de la gloria y el reconocimiento público, alcanzó una síntesis filosófica singular sobre la naturaleza de la verdad. Comprendió que la verdad no es algo que se encuentra activamente, más bien es una fuerza persistente. Ella simplemente aguarda a que una mente esté libre de los prejuicios impuestos por el valor superficial para poder ser observada. No tiene prisa, ni requiere dramatismo. Su recompensa final fue la conciencia de que había logrado montar el artefacto de la verdad, no por su fuerza o velocidad, sino por su obstinada, silenciosa e inquebrantable resistencia al olvido. La resurrección moral del pueblo fue, en esencia, el reflejo de esta persistencia. Por consiguiente, la verdad, una vez liberada de su encierro subterráneo, no solo generó consecuencias penales, sino que obligó a una revisión sistémica de la praxis jurisdiccional en toda la región. La documentación rescatada por Donato Vargas impulsó la creación de la Oficina de Verificación de Raíces, un órgano legal independiente cuyo único mandato era rastrear el origen de las grandes fortunas que se habían consolidado mediante despojos históricos y cohecho. Este nuevo organismo operaba bajo la premisa que el caso había revelado la necesidad de auditar no solo los ingresos actuales, sino la legitimidad histórica del capital, forzando a la élite restante a demostrar la transparencia de sus títulos ancestrales, un requisito que previamente había sido un mero formalismo condescendiente. La microeconomía distributiva floreció lentamente.
La tierra expropiada a los intereses de Rulfo no se redistribuyó en latifundios menores, sino que se organizó en cooperativas autosuficientes enfocadas en la agricultura de alta especialización y la gestión sostenible del agua. Se rompió así el ciclo de dependencia económica que históricamente había atado a los campesinos a la voluntad de un único terrateniente. Este cambio fundamental en la estructura productiva garantizó que la riqueza generada en San Cristóbal, por primera vez, circulara y se reinvirtiera dentro de sus propias fronteras, afianzando una autonomía financiera que era la antítesis del sistema de deudas y favores que había precipitado la caída de los Vargas. A pesar de este resurgimiento material, la cicatriz emocional de la traición permaneció. Por otro lado, la nueva generación, que crecía en un ambiente de justicia renovada, no heredó la ingenuidad de sus padres. Ellos desarrollaron una forma de ambición más compleja, la ambición de la rectitud. Su aspiración no era el poder por el poder, sino la construcción de una estructura social inmune a la corrosión que casi destruye su municipio. Los jóvenes no idealizaron a Donato Vargas como un héroe, sino que lo estudiaron como un superviviente que supo jugar una partida donde las reglas estaban amañadas, extrayendo de su historia lecciones prácticas sobre resiliencia y estrategia de ocultación. Incluso la metodología que guió a Vega hacia la verdad se filtró en el sentido común local, transformando la manera en que se evaluaban los problemas. Se acuñó la frase popular, busca en la cincha del flaco, refiriéndose a la búsqueda deliberada de la pista menos visible, el detalle que por su insignificancia aparente escaparía al cálculo de los criminales sofisticados. La deontología de la investigación local se reorientó hacia la arqueología forense, prestando una atención meticulosa a los escombros y a los silencios. El desprecio por lo pequeño se había demostrado ser la grieta por donde se colaba la luz. Elías Vega, en su partida final de la región, que se dio sin aviso ni ceremonia, dejó un último vestigio de su paso. No fueron las actas judiciales, sino un pequeño objeto entregado al archivo municipal, un fragmento de cuero de la correa original del semental, pulido por el uso, sin la hebilla de plata que había sido el señuelo. Este fragmento, catalogado como evidencia nula, servía como una paradoja palpable. Simbolizaba que a veces el valor intrínseco de un objeto reside precisamente en su estado de abandono y en su falta de lustre superficial. Ahora, consideren cómo esta lección se aplica a sus propias vidas al momento de discernir qué voces merecen ser escuchadas en el clamor de la información. ¿Acaso la verdad no se disfraza habitualmente de desinterés para eludir la codicia? Como un eco final, la sombra de San Cristóbal no se disipó con la luz de la justicia, sino que se transformó en una luz de advertencia. El pueblo no regresó a un estado de beatitud, sino que ascendió a una vigilancia perpetua, entendiendo que el triunfo sobre la corrupción es siempre condicional, exigiendo la atención constante y no negociable de cada ciudadano. La resolución no fue un cierre, sino la inauguración de una obligación ineludible. La historia de San Cristóbal trascendió la crónica judicial para instalarse firmemente en el ámbito de la mitología popular. La tradición oral del municipio se transformó, despojándose de los antiguos cuentos de héroes de guerra y abrazando narrativas alegóricas sobre la fragilidad moral y la ceguera voluntaria. Los bardos modernos, lejos de cantar gestas de valentía militar, comenzaron a componer corridos y coplas de tono irónico que ridiculizaban la soberbia de la élite caída y la pasividad de los espectadores de antaño. Esta manifestación artística funcionó como una vía de catarsis colectiva, una forma de exorcizar la vergüenza sin necesidad de recurrir a la confrontación directa,
permitiendo que la autocrítica se filtrara a través del humor negro y la poesía. Es menester señalar, además, que la verdad desvelada no vino sin su propia sombra moral persistente. La maniobra de Donato Vargas, aunque orientada al restablecimiento de la justicia, había implicado una elaborada red de simulación que plantó una semilla de cinismo duradero en el espíritu público. Los ciudadanos más conscientes aprendieron que, en ocasiones extremas, para combatir eficazmente la mentira sistémica era preciso convertirse, siquiera temporalmente, en un maestro de la misdirección. El dilema ético se enquistó en la conciencia colectiva. ¿Puede un acto de engaño ser moralmente puro si su fin último es la revelación explosiva de una verdad mayor? Este legado dual que veía la justicia conseguida a través de la estratagema se convirtió en un nudo gordiano para la filosofía cotidiana de la región. La influencia del detective Vega, ya ausente de San Cristóbal, se perpetuó a través de un canal mucho más formal y sutil que los expedientes de archivo local. El método de investigación que había empleado, bautizado en los círculos policiales de la capital como la teoría de la nulidad relevante, fue integrado de manera definitiva en los manuales de entrenamiento federal. Esta doctrina instruía a los investigadores novatos a desechar la ponderación habitual de activos de alto valor y concentrarse exclusivamente en las anomalías estadísticas y los objetos desestimados, aquellos que la mente criminal, por un exceso de soberbia o cálculo, consideraba irrelevantes para su protección y por ende descuidaba. La comprensión profunda que emanó de San Cristóbal se cristalizó en un nuevo entendimiento sobre el tiempo y la memoria. Los habitantes se dieron cuenta de que la injusticia estructural no se borra mágicamente, más bien se metaboliza en un sedimento geológico que moldea la topografía social del futuro. Los errores del pasado no eran simplemente fantasmas que podían exorcizarse con rituales, sino capas de roca sedimentaria sobre las cuales se debía construir con la máxima solidez de la honestidad reforzada. Ahora, consideren cómo esta lección se refleja en los cimientos de sus propias convicciones más íntimas. Están construidas sobre la arena volátil de la conveniencia superficial o sobre la dura roca inamovible de las verdades difíciles de aceptar y sostener. Finalmente, el simbolismo que rodeó al caso se sublimó en el concepto más amplio del valor intrínseco oculto. La comunidad aprendió a buscar la nobleza moral no en el linaje ostentoso ni en el poder económico exhibido, sino en la capacidad de resistencia silenciosa que exhiben los elementos marginados. La lección final, la trascendencia última, radicaba en la revalorización absoluta de lo marginal. San Cristóbal emergió no como un paraíso de virtud instantánea, sino como un testimonio viviente de que la redención es un proceso agotador que requiere desmantelar las estructuras internas del autoengaño antes de poder derribar las fortalezas externas de la corrupción. La sombra no fue eliminada por completo, sino que fue reubicada. Se movió del centro de la conspiración a la periferia del horizonte moral, sirviendo como una advertencia perpetua grabada en la ética colectiva. Bajo el crisol de todos estos hallazgos, la narrativa de San Cristóbal de la Sombra deja de ser la crónica de un suceso singular para metamorfosearse en el estudio de la maleabilidad del espíritu público. El derrumbe de las fachadas, meticulosamente construidas durante décadas por la conveniencia y la complicidad, no supuso meramente un ajuste en los balances de poder, sino una redefinición fundamental de la gravedad social. La cartografía moral del municipio se invirtió por completo. Lo que antes se asumía como sólido, la autoridad intachable, la estabilidad histórica, demostró ser la capa más superficial y frágil de la verdad. La verdadera resistencia, como quedó palmariamente demostrado,
Anidaba en los intersticios del sistema, en aquellos elementos que el cálculo arrogante del poder había descartado por considerarlos irrelevantes. Al trenzar estos cabos sueltos, observamos cómo la restauración de la legalidad exigió, paradójicamente, una inmersión temporal en la lógica del artífice. Para desmantelar la arquitectura de la mentira estructurada, fue imprescindible adoptar una estrategia oblicua, una desviación de la rectitud que solo se justificaba por la monumentalidad del engaño enfrentado. Este dilema ético, el de la justicia lograda a través de la estratagema, se convirtió en el sedimento más amargo que la comunidad tuvo que procesar. Generó un cinismo necesario, una capa protectora contra futuras manipulaciones, pero a costa de la pérdida definitiva de la inocencia ingenua que por décadas había facilitado la opresión disfrazada de orden. La experiencia colectiva se decantó hacia una conclusión inevitable. La corrupción no es un virus azaroso, sino una patología endémica que se nutre de la pasividad sistemática. La nueva sabiduría de San Cristóbal se cifró en la comprensión de que la vigilancia no puede ser una responsabilidad delegada a una autoridad distante. Debe ser un músculo cívico ejercitado diariamente. En virtud de esta experiencia, la comunidad se equipó con una herramienta invaluable: la capacidad de buscar valor en lo despreciado, de escrutar el silencio que sigue al descarte. Las lecciones de la teoría de la nulidad relevante no se quedaron confinadas a los archivos policiales. Se integraron en la ontología del ciudadano, quien ahora desconfía del lustre y valora la sombra. Reflexionando sobre este trayecto recorrido, es evidente que el cierre del caso penal no significó la clausura de la Odisea. Un proceso de esta magnitud, que desentraña traiciones históricas y reubica los cimientos de la fe pública, no puede resolverse con un simple veredicto. El desafío final no es jurídico, sino trascendental. Se trata de determinar cómo se sostiene la luz de la verdad una vez que ha sido encendida y cómo se evita que la fatiga moral arrastre nuevamente a la sociedad al cómodo refugio del autoengaño. La liberación no es un estado de gracia estático, sino un compromiso continuo con la incomodidad de la transparencia. Antes de calibrar el peso final de esta epopeya, debemos entender que la justicia, en su forma más pura, demanda una metamorfosis en el observador, forzándolo a montar la evidencia más frágil y, al hacerlo, a trascender el prejuicio y la apariencia.